presenta Clínica Hackter. Es un gusto y un placer estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a hablar hoy sobre la artrosis de rodilla, que es una patología relativamente muy frecuente en los adultos mayores, y que tiene que ver fundamentalmente y básicamente con el desgaste de los cartílagos articulares. Cuando nosotros hablamos de artrosis de rodilla tenemos que pensar en dos tipos de artrosis. La artrosis esencial, la artrosis idiopática, la artrosis que aparece y que realmente no sabemos exactamente por qué aparece a determinada edad de la vida, asociada muchas veces al envejecimiento, porque se ven personas de 50, 60, 70, 80 años en adelante. Es difícil ver las idiopáticas, las primarias en personas más jóvenes, y se produce entonces un fenómeno por algún motivo de desgaste del cartílago articular. Y después están las artrosis secundarias, y cuando hablamos secundarias son artrosis secundarias a algo. Por ejemplo, una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente en la rodilla por un menisco, por un ligamento, por lo que fuese, esa intervención quirúrgica factiblemente a posteriori termine también o conlleve también a un desgaste, a una artrosis de esa rodilla. Pero ahí sabemos que es secundaria a algo, a una operación, a una intervención quirúrgica, a una infección, a un traumatismo. Entonces son secundarias a algo que le pasó a esa rodilla. Pero la mayor parte de las artrosis en la práctica diaria son artrosis que aparecen, podríamos llamarlos por el envejecimiento, por llamarlos de alguna forma, que aparecen con la edad. Por supuesto que hay factores de riesgo como el sobreuso de la articulación, como por ejemplo la obesidad, ciertos trabajos posturales que exigen a esa rodilla a lo largo de la vida. Pero esos son, digamos, factores de riesgo, factores que exacerban el pronóstico, son factores que exacerban a la enfermedad. Pero el origen de la enfermedad, propiamente dicho, en las primarias o en las esenciales o idiopáticas, que da lo mismo como le llamemos porque es lo mismo, no se conoce con exactitud. Lo que sí sabemos que hay alteraciones bioquímicas que comienzan en el cartílago articular. Entonces nosotros, para poder graficar, para poder ilustrar, para que se pueda entender mejor, trajimos alguna que otra lámina. En esta primera lámina estamos viendo un poquito, es un diagrama, es un dibujo muy básico, pero para que se pueda entender. Estamos viendo lo que sería la articulación de la rodilla, la F, fémur, por arriba, que sería el hueso del muslo, la T, tibia, es decir, por debajo, que sería el hueso de la pierna, por decirlo de alguna forma, y ahí vemos de perfil la R o rótula, que es la rótula que está por delante, digamos, la rodilla. O sea, donde vemos solamente el fémur y la tibia, lo estaríamos dibujando, imaginando de frente. Donde vemos la rótula es el dibujo, o imaginen que es de perfil. Y en esta primera lámina ya dice bastante, dice que hay un espacio entre el fémur y la tibia, hay un cierto espacio también entre el fémur, la tibia y la rótula, y ese espacio está contenido por un líquido, lo que llama el líquido sinovial, que tiene cierta consistencia, que tiene cierta viscosidad cuando es normal, con características propias de la normalidad. Ahora, cuando se produce la artrosis de rodilla, cuando comienza a producirse la artrosis de rodilla, comienza por los cartílagos articulares que revisten, llámese el fémur por arriba, la tibia por abajo o la rótula de costado. Ahí comienzan esa fina lámina de las extremidades de los huesos, comienza una degradación bioquímica de las células del cartílago, y esa degradación bioquímica termina después en fenómeno de cascada, afectando cada vez más. Pasamos a la segunda lámina, ahí que lo dibujamos de otro color. Vamos a ver que ese cartílago que lo habíamos dibujado en azul, lo dibujamos acá arbitrariamente en rojo, porque ahí quiero que vean que ahí es donde comienza la degradación del cartílago articular. Entonces, esta segunda lámina ya sería una lámina patológica, si bien de repente clínicamente no manifieste gran problema, porque muchas veces la artrosis cuando comienza y justamente las primeras etapas de la degradación
degradación del cartílago articular, de repente no hay mucho dolor. Empezó la degradación, empezó el fenómeno artrósico, el paciente de repente ni sabe que está padeciendo o que va a comenzar a padecer, pero la característica es justamente esa degradación del cartílago articular, llámese el del fémur, llámese la tibia, llámese el de la rótula, los tres juntos o de repente uno de los tres, incluso después lo vamos a ir viendo también, pero esquemáticamente, personalmente, yo divido la rodilla en esto, la artrosis, en tres partes. Una parte que sería femorotibial interna, que sería la parte interna de la rodilla, otra parte femorotibial externa, que sería la parte externa de la rodilla. Eso es una clasificación mía arbitraria para poder explicarlos. Y una tercera parte de la artrosis que sería entre el fémur, la tibia y la rótula por delante. Digan como tres conceptos que a mí me gusta manejar porque el paciente me dice, bueno, ¿dónde tengo más gastado? ¿Por dentro, por fuera? Y ahí le voy explicando y le voy mostrando en las placas, en los estudios complementarios, por dónde viene. A veces el problema es en un solo compartimento, a veces en los dos, a veces abarca absolutamente toda la rodilla. Y en la próxima entrega nosotros vamos a seguir con la evolución. Nosotros vimos solamente esquemáticamente, lo he dibujado 4 láminas, pero esto evidentemente podemos subdividirlo infinitamente de veces. Esto es simplemente un tema didáctico, cómo sería la evolución fisiopatológica, la artrosis, y luego cómo en función de esa evolución es que el paciente viene y me consulta, doctor, a mí me duele, a mí se me inflama, a mí me hace renguear, a mí me da inestabilidad, pero eso lo vamos a ir viendo en la próxima conjuntamente con la fisiopatología de la artrosis de rodilla.